Listo. Bueno, Tengo, antes sí tengo para compartir y todo eso, ¿verdad? sí, me imagino, ¿no? Tienes ahí para compartir pantalla, claro. Ok, ya me apareció. Te lo pescaste. Listo. Bueno, eh, buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del Carnaval de Herramientas Digitales. En el marco del taller seminario Laboratorio en Humanidades Digitales de la Unidad de Posgrado de Investigación de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Esta mañana continuamos con un par de conferencias, talleres más. Ya dimos inicio a esta jornada, la cual culminó con una gran contribución, ¿no?, de nuestros colegas arqueólogos sobre la fotogrametría. En esta oportunidad tenemos la participación de dos miembros del equipo de Humanidades Digitales Yucatán, el doctorante Luis Corona y la doctora Diana González Rey, que nos van a presentar como tema los videojuegos y WordPress, ¿no?, en el análisis social. Dos recursos, ¿no?, de gran potencial. Pero pues antes de dar inicio con las presentaciones, recordar, ¿no?, que esta sesión está siendo grabada y también pedirles de favor que mantengan sus micrófonos apagados durante la intervención de los ponentes. Bueno, pues vamos a iniciar con Luis Carlos. Él es estudiante del doctorado en Ciencias Antropológicas de la UADY. Desde hace algunos años se ha interesado pues en esos temas, ¿no?, de la antropología del ciberespacio. Se evidencia en sus tesis, ¿no?, de grado y ahora mismo está desarrollando su tesis doctoral sobre los sports, videojuegos y el ciberespacio, ¿no?, desde un análisis antropológico. Entonces, vamos a darle la palabra a Carlos. Tienes más o menos una hora para tu presentación. Entonces, adelante. No, va. Bueno, para empezar, buenos días a todos. Primero que nada, agradezco la invitación para participar en este proyecto, no solo como miembro, sino también como ponente. Esto que se llama Humanidades Digitales Yucatán, dirigido por el doctor Luis Meseta, en un esfuerzo por acercarnos a estos temas de interés actuales para la generación del conocimiento. En segunda, agradezco a todos ustedes oyentes. Les recuerdo que, al menos desde mi postura, considero que todo nuestro trabajo y es para ustedes y para todas las personas que en un futuro busquen qué se ha dicho sobre esto de las plataformas digitales, cómo se utilizan, qué son, para qué sirven. Y en tercera, pues me imagino que varios de aquí son de Yucatán y les advierto que si escuchan un pitido o cosas ruidosos, bueno, pues es que me están trayendo las tortillas y es parte de esta dinámica de la ciudad de Mérida y en el escenario real de lo que estamos pasando cuando no estamos en los espacios que se supone que son los indicados para este tipo de actividades como consecuencia de la pandemia. En un principio, el doctor Meseta me había planteado la idea de dar un taller sobre cómo utilizar las herramientas digitales, en este caso los videojuegos, como una herramienta de investigación. Ahí yo tenía pensado puntualizar y enseñar ejemplos así muy específicos, metodológicos sobre cómo he utilizado los videojuegos, pero siendo honestos, pues para un taller se requieren más sesiones, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, en un consenso, de que se hiciera una charla. Entonces yo les voy a platicar mi experiencia como investigador antropológico sobre la importancia de lo digital en las ciencias sociales, específicamente de cómo los videojuegos pueden ser utilizados como un vehículo para entender que existen otras maneras de socializar. Además, también haré una serie de reflexiones de los retos que tenemos como antropólogos o como científicos sociales en la metodología para alcanzar pues nuestros objetivos y de todo de lo que nos interesa, de lo que estamos viendo, incluso por curiosidad de ver de qué es lo que se trata. En sesiones pasadas, eh, les recomiendo que se metan al canal de YouTube, así se llama, Humanidades Digitales Yucatán. Hay bastante charlas. Y para recordar un poquito, las humanidades digitales en esencia nacen con la intención de transmitir el conocimiento utilizando las tecnologías computacionales como una herramienta del quehacer científico. En un inicio se planteó la digitalización de archivos históricos a manera de resguardo patrimonial, pero más bien una especie de base de datos, no era digitalización como tal, y se le atribuye al jesuita Roberto Buso, un italiano, que como el iniciador de este movimiento de las humanidades digitales, porque él tenía la intención de elaborar una base de datos de las obras de Santo Tomás de Aquino, allá por la década de 1950, creo que fue 1949,
Y pues una cosa titánica, porque las computadoras de esa época funcionaban con tarjetas de perforaciones, ni siquiera tenían pantallas. Y en ese momento pues hacía referencia a crear un índice y no la digitalización como la conocemos hoy. La empresa IBM, de que era de las mejores de computación en ese momento, se dio a la tarea. Y para sacar el primer resultado a la luz de esas obras, de esa indexación, le tomó 25 años. Fue hasta 1974 que se presentó. Miren, aquí están los resultados. Y conforme la tecnología computacional ha estado avanzando, pues la creación de base de datos ya no es por perforaciones, no metemos a la computadora, a ver, perfórame esta tarjetita, ¿no? Hoy tenemos escáner y teléfonos que lo hacen mejor, con mayor calidad, y en vez de tardar 25 años, podríamos digitalizar una obra completa en pocas horas, dependiendo de todas las personas que tengamos a nuestra disposición y de nuestros dispositivos. Por otra parte, este espacio que yo voy a presentar sobre videojuegos, por así decirlo, lo digital, el ciberespacio, eh, también podría decirse que las humanidades digitales, pues cada vez más cercanas a nuestra época, se han diversificado, están incluyendo otras técnicas de obtención de datos, se han vuelto interdisciplinarios, ya no solo es el proteger y digitalizar para consultar, ¿no? También es crear estructuras de generación y transmisión de conocimiento a gran escala y rapidez. Entonces, yo diría que tanto para la historia como para las otras disciplinas sociales, pues es posible ubicar temas concretos, componer algunas palabras claves en un buscador de la base de datos que ya ha sido digitalizado, trabajado, y pues podemos leer a todo ese contenido, podemos acceder sin tener que leer toda una obra completa o todo un archivo buscando eh, lo que nos interesa. Por ejemplo, los historiadores, pues sí, ellos sí tienen que leer absolutamente todo, pero nosotros como antropólogos que queremos un dato específico y no tenemos la habilidad o la herramienta disciplinaria, pues ahí batallamos un poquito, ¿no? Entonces, esto de las humanidades digitales nos hacen una labor enorme para disminuir todos estos problemas. Entonces, yo las humanidades digitales y el conocimiento digital lo considero como una democratización del propio conocimiento, que ya no solo se limita a cuestiones científicas, sino que todos nosotros estamos aportando de nuestra realidad, todos nos convertimos en historiadores, en reporteros, en científicos, porque sin querer, al compartir nuestras fotografías, nuestros videos, nuestros audios, de aquello que consideramos relevante o significativo como individuos, pues eso está abonando a todo este conocimiento generado. Entonces ahorita estamos trasladando y compartiendo nuestras experiencias en tiempo real, a diferencia de nuestras generaciones anteriores. Y para efectos de investigación, el problema en sí ya no es la escasez de los datos en el tiempo contemporáneo, ¿no? Sino la abundancia de ellos, lo que también ha ocasionado que surjan necesariamente muchas otras nuevas metodologías que fusionan a las humanidades y a la tecnología computacional. Em, lo digital y las ciencias sociales, como ya lo mencioné y como ustedes se habrán dado cuenta a partir de marzo del 2020, el tema de lo digital prácticamente se está convirtiendo en un paradigma y no científico, en un paradigma de vida. Las ciencias sociales han puesto su enfoque en tratar de entender todo eso que pasa en estos tiempos de confinamiento e incertidumbre respecto a lo sociocultural y muchos otros temas, ¿no? Pero lo de nosotros son las ciencias sociales. Entonces, cada vez es mayor el uso de la tecnología digital en nuestras vidas cotidianas, al grado que prácticamente nuestro teléfono inteligente ya es parte de nuestro cuerpo. En el escenario actual, muchos de los que tenemos el acceso, porque también hay personas que no tienen acceso, prácticamente hemos trasladado nuestras actividades de los espacios físicos a los espacios virtuales, llámese la educación, trabajo, investigación, los trámites burocráticos, la simple comunicación entre nosotros, el ocio y muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces podríamos decir que hoy lo digital está en todas partes, lo podemos encontrar tanto en un transbordador espacial, perdón, hasta en nuestra estufa, en nuestro tostador, por increíble que parezca. Entonces, todos estos dispositivos forman parte de nuestras actividades cotidianas y muchas veces los invisibilizamos. O sea, son ya tan parte de nosotros y las actividades que no nos damos cuenta de la importancia que tienen hasta que tenemos el problema de que se nos perdió nuestro teléfono porque lo dejamos en silencios o que se va la señal del wifi,
del Wi-Fi o que se nos acaba la batería y pues ustedes ya conocen eso, ¿no? Y en ese momento el pánico se apodera de nosotros. Entonces, los intereses de las ciencias sociales por lo digital van más por todo eso que genera la socialización humana, ya sea en tiempo pretérito o presente. Se trata más de entender la relación de las personas con lo digital y sus usos. Y pues en este proyecto de Humanidades Digitales Yucatán se han tratado diversos temas sobre lo que significan las humanidades digitales, cómo se han utilizado, los impactos de la digitalización desde diferentes enfoques, la difusión de la historiografía en Internet, los archivos y bibliotecas digitales en México. Algunos compañeros nos han compartido sus métodos cualitativos, cómo utilizan la estadística. Ayer tuvimos con el doctor Héctor Hernández cómo la fotogrametría sirve para reconstruir la parte arqueológica de las edificaciones. Y todo eso, les repito, lo pueden encontrar ahí en YouTube. También les tengo que decir que este tipo de investigaciones sobre lo digital no son nuevas, ni tampoco el fenómeno digital. Ya tenemos varias décadas operando. Aquí la diferencia, bueno, más bien todo eso partió de la necesidad de entender las problemáticas contemporáneas o históricas desde otro enfoque. Son nuevas herramientas metodológicas que utilizan la tecnología, pero yo diría, o me atrevería a decir que fue el uso del Internet comercial lo que le ha dado el impulso de crecer a lo tecnológico de una manera impresionante. Desde que esta tecnología apareció en la vida humana por ahí del principio de los 90, ojo, el Internet comercial, no el militar que nació en los 70, la comunicación en tiempo real pues ha ocasionado una emergencia de otras prácticas socioculturales, o sea, es una especie de de lugar donde se puede la innovación, la inventiva, el ocio y todas esas cosas nos hacen hacer, nos hacen crear otras maneras de pensar, otras maneras de ver el mundo. Entonces, yo quisiera, les voy a compartir unas pequeñas fotografías. En un segundo, lo que... Aquí está, ¿les apareció? Todavía no. Vamos a esperar mientras carga. Ahí creo que ya, ¿no? Ya está, ya estás compartiendo pantalla. A ver, creo... Es que esta plataforma no me agrada mucho, pero bueno. A ver ahí si ya le salió la grafiquita. Listo. Listo. El Internet, yo creo que es un buen indicador para situar la dimensión de lo que estamos hablando sobre lo digital. Y no únicamente en la digitalización de archivos o bases de datos, sino todo lo que se usa, para todo lo que se utiliza lo digital. Esta gráfica son datos que recopiló el Banco Mundial, que tienen sus bases de estadísticas enormes en todos los temas. Entonces aquí muestra esta grafiquita desde 1990 hasta el 2019. Haciendo una comparativa, en 1990 las personas con acceso a Internet eran cerca de 25 millones de personas. No todas tenían computadora. Se estima más bien el acceso, por ejemplo, a los estudiantes en universidades, en corporativos, en negocios, en empresas, lo que representaba el 0,49 de la población mundial y era una cuestión que pocos podrían afrontar por el costo que representaba, o sea, era enorme. Para el 2019, esa cifra se incrementó de 25 millones a casi 4.000 millones de personas, que en términos porcentuales corresponde al 50% de la población mundial. O sea, en tan solo 30 años creció todo esto. Y es interesante verlo. También tenemos que decir que no todos los países, no todas las personas tienen el acceso a Internet. Podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte de África, cómo hay un porcentaje mínimo, diminuto, ¿no? Y eso también afecta en su relación. Bueno, no es que afecte directamente, sino que no se conectan a este mundo que nosotros tenemos y no podemos ver en tiempo real lo que esas personas están pasando, ni ellos pueden compartir sus problemáticas, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, de los países que no tienen, podemos ver estos, Eritrea, Somalia, Burundi, Guinea, República Centroafricana, Níger. Ahí pueden ver el porcentaje al lado derecho. Ese es el porcentaje de la población que tiene internet. Estamos viendo 1, 2, 3, 4, 5%. Mientras que en los países desarrollados tenemos, por ejemplo, Kuwait, Qatar y Bahrein, que tienen el 100% de la población con internet. Ahí tenemos algunos otros indicadores que es interesante, ¿no? Y por ejemplo, en México, ahorita en el 2019, que fue cuando se tomó el estudio, el 70% de la población tenía internet, que se calcula que son como unos casi 90 millones de personas. Eh, es importante tener en cuenta esto, porque el internet de la mano con lo digital, pues ha cambiado nuestra concepción del mundo, de la percepción de la realidad, pero también y muy importante la forma como nos relacionamos. Con lo digital se ha cortado las distancias, los tiempos, podemos almacenar y compartir una gran cantidad de experiencias a través de fotografías, videos, audio, ver películas en casa, contactar amistades en otras partes del mundo. Por ejemplo, si realizamos una compra en línea, es más eficaz y más efectivo que nos llegue al siguiente día que si vamos en persona a la tienda, compramos ahí, le decimos, oiga, quiero servicio a domicilio, tardan hasta 3 o 4 días. O sea, a ese grado son los impactos que tiene lo digital. En aprender a través del conocimiento de otras personas, por ejemplo, en YouTube, ya tenemos alguna dudita, nos metemos ahí y hágalo usted mismo y nos puede ahorrar dinero, por ejemplo, o estamos aprendiendo algún oficio, alguna profesión. También para todos aquellos que les gusta el ambiente, como le llaman ahora, tóxico, de incursionar en el mundo de la política, del debate público, pues ahí está Twitter. Ahora, por ejemplo, en vez de contestar el teléfono, como lo hacían nuestros papás, que sonaba el teléfono y contestabas, ¿no? Ahora no te contesto si antes no me mandas un WhatsApp y me dices para qué quieres llamarme, ¿no? Ahora también podemos ver, en vez de ver partidos de deportes tradicionales, ya nos encontramos en la televisión que hay competencias de deportes de videojuegos. Estamos usando más nuestro teléfono celular que la televisión que tenemos en casa, estamos utilizando más las plataformas digitales que el radio. Entonces, toda esta cuestión de lo digital, de los dispositivos, los teléfonos inteligentes, tablets, computadoras, se están usando con mucha más frecuencia, mucho, mucho, mucho. Y la comunicación humana en este momento, consecuencia de la pandemia, pues se ha concentrado en lo digital. Estamos usando lo digital para todas nuestras actividades cotidianas. Entonces, me preguntarán, ¿y desde las ciencias sociales qué se está haciendo? Ahorita platicaba con Georgie, compañero de la licenciatura, y me decía que le pareció extraño que se hablara de videojuegos y antropología. Entonces, aquí se trata de ver cómo estamos tratando esa realidad hiperconectada. Y bueno, pues desde que inició la conexión a través de Internet hasta nuestros días, hay suficientes estudios. El problema que tenemos es con el acceso a ellos y que todos fueron desarrollados principalmente, ahora sí que en países desarrollados, valga la redundancia. En México han sido pocas las investigaciones en el tema en comparación con las agendas académicas que necesitan mayor atención, pero hoy lo digital ya es una necesidad. En lo particular, yo comencé hace como unos poco más de 10 años a investigar sobre los fenómenos socioculturales en el ciberespacio y específicamente lo relacionado con los videojuegos. Esto se debe en gran medida de que yo soy un gamer, yo juego videojuegos desde que tengo memoria. Por ahí en internet, en mi Facebook, me mandaron una fotografía de cuando yo tenía como 3 o 4 años y tenía mi control de Atari. Y yo creo que desde el momento hasta la fecha, pues he estado en esa dinámica. Tuve el acceso prácticamente a todas las consolas de videojuegos. Mi primer computadora por ahí de 1995, conexión a internet de 1998. La cercanía que yo tenía por vivir en Chihuahua, casi frontera con Estados Unidos, nos dotaba de tecnología muy barata. También mi grupo de amistades compartían esa actividad, por lo que para mí era algo normal. Pero sin embargo, en esos días, pues jugar videojuegos conllevaba cierto tipo de rechazo social porque se consideraba una actividad ociosa y yo creo que hoy todavía persiste
Y es una situación que estos trabajos ayudan a decir que, bueno, también son parte de la realidad y son parte de otras personas que tienen otras prácticas. Entonces, cuando yo comencé a estudiar antropología, casi todas las líneas de investigación en esa universidad estaban enfocadas en temas tradicionales, de la antropología tradicional. Por ahí se vislumbraba un poquito de la antropología urbana, de estudios sobre grupos pues en las ciudades, ya no relacionados, por ejemplo, con el indigenismo, donde yo estaba había mucho indigenismo, que no es malo, pero son líneas de investigación. Pero todo era por una cercanía física, por así llamarlo. Entonces, cuando empiezo yo a interesarme y empezar a plantear eso a mis maestros en la institución, y me comentaban, oye, pero es que, ¿cómo le vas a hacer si esas personas no tienen una identidad común? Ni siquiera podemos llamarles comunidades, ni siquiera los conoces cara a cara. eh, ¿Cómo le vas a hacer con la etnografía? ¿Cómo vas a viajar hasta allá para estar con ellos? ¿Cómo vas a tomar fotografías? ¿Cómo va a ser tu diario de campo? Etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese fue mi caso. Y yo tratando de entender con lo que me enseñan ahí es que cómo todas esas teorías y ejemplos etnográficos que me enseñaban en esa institución no habían incluido nada relacionado con la virtualidad y el ciberespacio, y estamos hablando de que ya era el 2010. O sea, ya tenía que estar ahí la situación. Ya tenía que haber algún intento, algún acercamiento de que, oye, está pasando esto, mira, hay que investigar, hay muchos chavos que están jugando, hay muchas personas que utilizan la tecnología, lo digital, el internet, pero pues bueno. Entonces, mi primera investigación fue una tesis antropológica, con enfoque antropológico, sobre cómo se creaban las relaciones sociales en el ciberespacio. En específico, el videojuego World of Warcraft, que es un videojuego de rol masivo que nació por ahí del 2005, que yo jugaba desde ese momento, pero al momento de hacer mi investigación, pues esa situación cambió. ¿Por qué? Porque ya yo no era jugador, sino que era un investigador. Pasé casi 2 años sentado frente a mi computadora, con unas 30 o 40 horas semanales haciendo trabajo de campo, sentado frente a mi computadora, así directamente. O sea, ¿cómo puedes hacer trabajo de campo si eso no es trabajo de campo, no? Y entonces yo lo que hacía era lo mismo que ellos, seguía sus reglas, y mi intención era entender él o los mecanismos por los cuales ese grupo estaba cohesionado, pero aparte también tratar de documentar cómo se creaban todas estas relaciones sociales en el ciberespacio. Entonces yo utilicé un enfoque económico y llegué a la conclusión de que la base de toda relación social, por lo menos en ese videojuego, eran los bienes virtuales, que son objetos construidos de bytes y que eran las unidades de significación mínimas y también de intercambio por las cuales los videojugadores socializaban unos con los otros. Entonces ahí yo me dediqué a abordar la investigación en los mundos virtuales. Me preguntaba cuál era el papel del sujeto y del investigador dentro de la realidad, cuáles eran las diferencias de la realidad virtual y la realidad real. Yo así le puse porque no se me ocurría otra cosa, esta dicotomía, como si fuera un problema ontológico, cuando realmente pues es parte de la vida real. Entonces, situé el contexto etnográfico. En ese momento yo le llamaba ciberetnografía, porque para distinguirla de la etnografía tradicional, y en este momento pienso lo contrario, que es simplemente etnografía. Abordé cómo estos estudios de Internet eran un tabú para la antropología, por lo menos en México. Expliqué cómo hacer etnografía desde una computadora, cuáles eran sus ventajas, sus dificultades. Hice una propuesta de trabajo de diario de campo, que a final de cuentas pues es lo mismo, nada más que con herramientas digitales. Bueno, y muchas cuestiones así. Entonces, en este primer acercamiento que tuve yo sobre World of Warcraft, tuve la oportunidad de entrar en un grupo, en una hermandad, una comunidad que era de élite en Latinoamérica y en el mundo. Seguí sus reglas para poder entrar. Me dijeron, si quieres estar con nosotros, tú tienes que ser igual de bueno que nosotros para jugar. Y pues eso me costó muchísimo tiempo de mi vida, muchísimos recursos. Tuve que comprar una computadora nueva, tuve que aprender muchas cosas, pero eso fue lo que me dio acceso a ellos. Y una vez estando con ellos, me compartieron muchísima información, fui parte de ellos, tanto como investigador como persona, porque llega el momento donde no sabes dónde estás parado, sí. O sea, sabes que estás
haciendo una investigación, pero también te gusta lo que estás haciendo, también eres persona, también se manejan sentimientos, se manejan emociones. Y pues bueno, lo que le pasa a cualquier persona que trabaja con otras personas en investigación o en escuchar relatos o todas estas cuestiones. Cuando lo terminé, pues hice una tesis bastante larguita por el problema de cómo explico la virtualidad, cómo explico el videojuego. O sea, ¿cómo le hago, cómo en un texto académico voy a explicar una realidad que se maneja a través de mucho contenido audiovisual? ¿Cómo describir un mundo que, si bien algunas personas conocen algunos videojuegos, no todos los videojuegos son iguales, no todo el ciberespacio es igual? O sea, ¿cómo le hacía? En su momento, lo que hice fue proponer una especie como de... Ahí les comparto la pantalla. Un segundito. Me dicen si ya lo ven. Ya se ve. Ok. Entonces, pues sí, la tesis es mucho texto. Son algunas fotografías. Pero aún así me quedaba corto para explicar estas realidades. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación interactiva para que mis sinodales, para que las personas que conozcan el trabajo y que tengan más interés de, bueno, pues cómo es este mundo virtual, qué es lo que hacemos y lo demás. Y lo dividí y lo puse contenido audiovisual. Entonces, por una parte, por ejemplo, ponía los videos, los explicaba en la tesis, ponía la referencia por si se querían conectar a esto. Y me decían, oye, ¿y cómo es que interactúan, no? Entonces yo le decía, bueno, pues lo primero que hay que ver es que son un grupo que existe. Este es un videojuego, y aunque sea el videojuego, pues hay dinámicas, hay cosas que hacer, hay cosas de comunicación. Vamos a ver si carga. Bueno, parece que no lo está cargando. Aquí está. Entonces, aquí lo que se ve es precisamente cómo las personas están socializando. Ese mono feo que se ve ahí, ese pájaro, es un enemigo a vencer. ¿Y cuál es la finalidad? Pues obtener lo que ese enemigo da. Son unos pequeños bienes virtuales, son armaduras, son moneditas. Entonces, todo eso, todos nosotros que estamos reunidos ahí, que somos 10, somos todas estas personas, estos puntitos que se ven por ahí brincando, lanzando magias, yo soy el del centro. Todo eso que nosotros estamos haciendo es para conseguir ese bien virtual. La comunicación, aquí, si la pueden escuchar, ahí estamos conviviendo. Eh, Fuera de esa convivencia, los bienes virtuales, aquí les pongo, son todas estas cositas que ven por aquí. Pongo la explicación de cómo funcionan, añadí texto a las imágenes, añadí una explicación en audio con el afán de poderles explicar todo este mundo que para mí era muy normal, pero para las otras personas pues no conocían, y en específico porque cada plataforma, cada videojuego, cada todo en el ciberespacio es diferente. Entonces nos encontramos con una realidad muy diferente, simulada, pero que sirve para que las personas convivan, para que creen prácticas culturales. Entonces es un trabajito, después se los puedo compartir si gustan para complementar. La segunda investigación que he hecho sobre videojuegos es la actual, que es mi trabajo doctoral, mi investigación doctoral. Eh, Utilizo ahora los videojuegos como herramienta de investigación, pero ahora en vez de yo estar jugando con las personas, de participar directamente, por así decirlo, bueno, pues ahora soy un espectador, ¿no? Y ahora lo que me interesa es entender cómo las personas se relacionan entre sí, cómo permanecen en grupos a partir de la práctica deportiva de los eSports, que son los deportes electrónicos, que son una competencia deportiva a nivel profesional de videojuegos. Y aquí también hay que hacer una aclaración. Todos los eSports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son eSports.
Esto quiere decir que solo aquellos en donde se puede competir contra contra otros jugadores, pues se presta para convertir en esta categoría. El jugar contra una inteligencia artificial, contra una máquina, pues eso ya no sería considerado un deporte. Pero a diferencia de mi primera experiencia de investigación, ya hace 10 años, pues ahora no he sido tan atacado por parte de la academia, porque hay que ser sinceros, estas generan muchas dudas, generan cómo le estás haciendo, sino que por el contrario, o sea, muchos de mis maestros, mis sinodales, por ejemplo, el doctor Meseta, le interesó mucho toda esta parte, ¿no? Y también desde la parte histórica que él conoce, por personas jóvenes, por ejemplo, o universitarios, que es un foco muy común ahorita. Ahorita están muchos conectados, me imagino que les interesa. Eh, También es algo que ya sale en la televisión abierta, por ejemplo, en TV Azteca y Sports. O sea, es algo que ya se está volviendo común. Aquí cuando me hice los primeros cuestionamientos de abordar los deportes electrónicos, pues primero había que ver a ver si funcionaban como problema de investigación antropológico, ¿no? O sea, porque, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Porque hay que tener en claro que los que se estudian no son los videojuegos, sino lo que rodea todo lo que está con los videojuegos. Entonces, en ese sentido, los deportes electrónicos ofrecen un panorama bastante amplio, bastante complejo, pero nos podemos encontrar aquí, pues, que hay sujetos en la práctica, tienen un pasado histórico rastreable, por ahí de 1970 esa fotografía, que es un torneo de Pong, me parece. Únicamente competían contra la máquina, no competían entre sí, no existía la conectividad que ofrece Internet, hasta llegar a ser una práctica institucionalizada. O sea, aquí estamos viendo que es un estadio, no es una pelea de box, no es un partido no sé, de Real Madrid, o sea, son videojuegos. Lo que se ve a la derecha es una pantalla de lo que los videojugadores están haciendo a través de sus plataformas. Este fenómeno está creciendo cada día más. Aquí tenemos algunas fuentes de Goldman Sachs, que es una entidad financiera importante a nivel global. Las estimaciones de cómo está creciendo, de las visualizaciones, por ejemplo, comparado con otros deportes, que el Supertazón, pues en el 2018, que fue esto, tuvo 112 millones y League of Legends en cada una de sus competencias, junta 27, 30 millones de manera directa, más los indirectos. Estamos viendo que están por encima de la Master, están por encima de las finales de la NBA, por encima de las finales del béisbol. Aparte de las audiencias, estamos viendo también pues que hay muchas marcas que ya están relacionadas, que son patrocinadores, que están interesados. Ahí tenemos, por ejemplo, cosas raras ahí. Bueno, hay mucha tecnología, pero estamos viendo una de cera para pulir vehículos, ¿no? Que están haciendo ahí. O, por ejemplo, Gillette. ¿Por qué Gillette está patrocinando videojuegos? Tenemos, por ejemplo, que ya hay ligas y torneos, hay una serie de presentadores para hacer eh, las partidas para el público, dirigirse al público, presentadores, presentadoras, mesas de análisis deportivo de deportes electrónicos. Podemos ver cómo hay organizaciones gubernamentales que tienen un apoyo enorme desde gobierno. Podemos ver, por ejemplo, que las empresas deportivas como ESPN, ahora Azteca Deportes, podemos ver que también los videojuegos están creciendo muchísimo en cuestiones monetarias. Pues tenemos aquí que estas personas pues se vuelven un sueño, ¿no? Jugar videojuegos y que te paguen $1 millón por ganar una competencia es interesante. Se manejan muchas emociones. En México se creó la FEMES, que era la Federación Mexicana de Esports. No pude tener contacto con ellos porque no eran de México, nada más era una institución privada que pretendía hacer crecer a los deportes electrónicos en nuestro país, pero no dependen de la CONADE. Entonces, todo esto me llevó a- a plantearme otros retos muy diferentes, y aunque esto es desde el ámbito profesional, pues estamos viendo que involucra un montonal de cosas que ni nos imaginábamos, porque generalmente a los videojuegos, pues como les digo, ¿no? Se les ve como algo ocioso, como algo que no tiene sentido. O sea, tiene sentido, pero que no es tan importante como por así decir, bueno, pues vamos a problematizar una cuestión de la vivienda, una cuestión de la salud, de la educación.
Entonces los videojuegos son juegos electrónicos que simulan entornos y es donde las personas pueden interactuar a través de una consola, computadora, dispositivo, sumados a una pantalla. Por sí mismos, yo considero, en mi conocimiento y experiencia, que por sí mismos no representan un fenómeno cultural, sino que el fenómeno cultural se crea cuando todas las personas que lo rodean empiezan a construir otras prácticas culturales. Entonces, desde la creación de videojuegos como el Pong, Space Invaders, el Pac-Man, el Tetris o el Fontanero de Mario Bros. Se jugaban individual, pues se ha transitado hacia otros escenarios que permiten una interacción simultánea de cientos o miles de personas en el mismo espacio digital. Entonces, para poner el contexto del fenómeno sociocultural de los videojuegos, los especialistas en sectores de tecnología, informático, mercado, estiman que existen unos 3.000 millones de videojugadores en el mundo. Estamos hablando de más de un tercio de la población mundial. Algunos de estos estudios consideran a los videojuegos como el principal motor de entretenimiento global, que ha sido medido pues, a través del consumo, por reportes de ventas de la industria y comparándolos con las actividades digitales. Y no nos vayamos tan lejos, o sea, basta con ver a los niños, a los jóvenes, a nuestros primitos, incluso a nuestros tíos o papás que tienen un teléfono, a veces están ahí jugando rompiendo gemas, platicando con sus amigos. O sea, podríamos decir de que, bueno, pues sí, sí podría ser, 3.000 millones se me hace mucho, pero yo sí conozco por lo menos de mi círculo de 10 personas, 8 personas están con el teléfono y 6 juegan jueguitos, ¿no? Aunque sea por puro entretenimiento. Entonces, debido a esto, yo considero que todos los videojuegos, este tipo de videojuegos más bien son una herramienta de investigación para la antropología, puesto que nos ayudan a entender temas como la identidad, las prácticas culturales, la socialización, los hábitos de consumo, la pasión por la tecnología, como les mencioné ahorita, el deporte, la comunicación, pero también podemos ver las cuestiones negativas, ¿no? Que se enumeran, pues, el problema del acceso de personas que no pueden tener tecnología informática y digital. Podemos ver que hay problemas de género dentro de él. Las mujeres son muy acosadas, hay violencia, hay cuestiones de política, hay cuestiones de salud por las posturas sedentarias, por la vista, por las manos, hay problemas de adicción. Entonces, es como si todos estos entornos que son simulados por una computadora, junto con el espacio, pues fueran una extensión de lo que nosotros le llamamos la realidad cotidiana. Los videojugadores, al igual que los usuarios de teléfonos inteligentes o computadores, pues pasan una gran parte del día en los espacios digitales. O sea, lo fácil es enunciar los temas, lo difícil es el cómo. Entonces, como les comentaba, el doctor Meseta me había propuesto que impartiera un taller de metodología sobre lo digital y la antropología, pero pues por cuestiones de tiempo no se pudo realizar. Entonces, la intención de esta charla va por la parte reflexiva para todos ustedes que me escuchan. Creo que la mayoría de ustedes ha interactuado con o por alguna tecnología digital. Algunos han jugado videojuegos, otros han visto a personas cercanas practicándolo. Y en ese sentido, yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo le harían ustedes para describir un videojuego? ¿Cómo explicarían a otras personas sobre lo que es lo digital? ¿Cómo es el ciberespacio? Y más complejo aún, o sea, ¿cómo lo estudiarían o cómo lo plasmarían en un texto? Piénsenle poquito en eso, ¿no? Entonces, una vez que nos ponemos a pensar de una manera más concienzuda, pues es donde empezamos a batallar, porque cada quien tiene una experiencia diferente y ese ejercicio, pues, es tratar de hacer visible las dificultades que nos encontramos en el estudio de la cultura en lo digital. Pero lo peor es cómo explicar esa realidad simulada de un videojuego que otros no conocen en un texto, que es el intento que hice y que les mostré hace un momento, ¿no? Entonces, yo considero que la antropología, a través de la etnografía, puede exponer microscópicamente lo cultural y lo digital, pero para lograr una etnografía sobre este escenario, sobre el ciberespacio, sobre los videojuegos, pues lo primerito es que hay que conocer el entorno. Hay que estar familiarizados con el videojuego en cuestión y con todo el ecosistema digital que utilizan los jugadores para comunicarse, porque aparte del videojuego, pues utilizan aplicaciones para estar en una conversación en tiempo real, utilizan las plataformas de redes sociales digitales para compartir lo que hacen o preguntar, tienen aparte su comunicación personal entre dos individuos, o sea, lo que no está en público, que lo hacen en privado, pues es otra cuestión muy diferente.
utilizan los sitios web para consulta o información, utilizan los foros de discusiones. En el caso, por ejemplo, ahora que hice trabajo de campo, los jugadores que viven aquí en la misma ciudad, pues aparte se reúnen en otros espacios, ahora sí que especializados, que en Mérida existen, aunque no lo crean, y están muy padres, pero ahorita por la pandemia pues no podemos. Y tienes que seguir, o sea, tienes que hacer un intercambio etnográfico de lo que estás haciendo dentro y fuera de la virtualidad. Les voy a mostrar. Hace el año pasado que estaba haciendo la etnografía aquí, nos tocó ir a una competencia de eSports en un lugar que se llama Titan Mid en Francisco de Montejo. Y, y como pueden ver, pues aquí tienen todo el set y disposiciones para que haya videojuegos. Hay como unas 40 computadoras muy buenas, por cierto. Aquí está el equipo de la WADI, sonrientes, participando, porque la WADI tiene un equipo de videojugadores. Están sus uniformes, los temas, el lugar. Entonces, todos estos espacios también hay que seguirlos. Entonces, la etnografía contempla también todo eso, ¿no? Eh, entonces, el investigador debe conocer y debe estar consciente de que está limitado y tiene que aprender sobre la virtualidad, sobre la tecnología, conocimiento técnico para lograr algo efectivo. Algunos dijeron en su momento que eso no es ciberetnografía, digo que no es etnografía, sino una ciberetnografía o etnografía digital. Yo simplemente la considero que es una etnografía. Entablamos relaciones con personas, lo que cambia pues es la manera de recolectar y buscar los datos. Creo que cualquier etnógrafo puede hacer una excelente investigación en el ciberespacio porque está formado para ello y lo único que le hace falta es sumergirse en la experiencia de la virtualidad para entender un poco de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, mis dos investigaciones que tienen que ver con videojuegos y cultura y no sobre videojuegos, yo estudio a las personas que juegan videojuegos, pues hice entrevistas a profundidad, cuestionarios, tomé fotografía, hice observación participante, observación directa, historias de vida, trabajo de archivo digital, grupos focales de discusión. Y yo considero que la única diferencia que hubo respecto en la metodología etnográfica respecto a la tradicional pues es eso, ¿no? La tecnología como mediando, acercando a las personas. Seguía a las personas y a las prácticas al espacio de interacción, que es el ciberespacio principalmente, y sería como el estar ahí del que hacía mención Clifford Geertz allá por los 70s, ahí donde ocurre la acción. Pero hay que entender que ese mundo virtual no es ficticio en términos de socialización, aunque está simulado, aunque no lo podamos tocar, estamos ahí a través de los dispositivos electrónicos. Y una vez dicho esto, les aseguro que no existe un manual estandarizado para hacer etnografía sobre lo digital. El ciberespacio alberga numerosas plataformas o aplicaciones, cada una tiene su propia constitución de programación que limita a los usuarios al hacer cosas o al ver cosas. Además, existe una actualización constante de todas estas aplicaciones, cambian funciones con cada parche que se lanza en cuestión de meses, aparecen, desaparecen apps de la noche a la mañana. Y por eso es tan difícil y por eso es que cada investigación sobre las prácticas culturales mediadas por lo digital, pues es diferente, porque depende del contexto, depende del escenario, depende de las plataformas que utilizamos para socializar. Y esto quiere decir que mientras Facebook nos permite escribir un largo contenido textual de miles de letras, añadir muchas fotografías, videos, por ejemplo, Twitter nos limita a pocas oraciones, menos de 300 letras y máximo de 4 imágenes por cada interacción. En caso de los foros de discusión, pues es texto con imágenes o hipervínculos. O YouTube, por ejemplo, nos permite ver y subir videos, comentar o darle like, y además de ponernos un montón de anuncios publicitarios. Hay sitios web que solo sirven para ver la información, pero que no nos permite interactuar con ella, ¿no? Entonces los videojuegos es parte de lo mismo, pasa lo mismo. Mientras en unos tratas de acomodar unos cubitos en un escenario de 2 dimensiones, en otros hay una simulación geográfica con ecosistemas como nuestro planeta que nos permite volar. Pero sin embargo, lo digital, el ciberespacio, la virtualidad, no vienen con manuales. Los usuarios rompen todos estos límites a través de la invención. O sea, en su videojuego, si no pueden compartir imágenes, van a buscar otra plataforma como Discord o WhatsApp y por ahí van a compartir.
y no por eso dejan de jugar. O por ejemplo, si los banean, que es que los inhabiliten en el juego, van a buscar una página web para compartir su problema y explicar y denunciar. O si están atorados en un juego y quieren ser mejores, se van a YouTube, Twitch o algunos otros foros para aprender de los mejores. O en mi caso de ahí, de la institución, la UADY, por ejemplo, no permite que el Internet tenga un uso fuera de las actividades académicas. Entonces, cuando estaban tomando la clase de eSports ahí en la UADY, una clase, pues no tenían Internet. O sea, la UADY dio eso, pero no les permitía jugar porque no era académico. Bueno, pues ¿qué hicieron los chavos? Pues los chavos sacaron sus teléfonos celulares y compartieron el Internet y esto no se para porque no se para. Entonces, por ello, cuando en mi investigación les pregunté a todas estas informantes qué opinaban de las plataformas como esta del Team para sus estudios, pues me comentaron que era una cuestión muy arcaica y limitada. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a tener otras maneras de socializar. Y así podríamos seguir con un sinfín de ejemplos que yo conozco, sumados a las experiencias que ustedes me puedan platicar. Y yo les digo que para estudiar estos temas, más que limitaciones, tienen una gran gama de herramientas para utilizar. O sea, la cosa es no tenerle miedo y una vez que estén dentro, verán que es como cualquier otro lugar donde convergen las personas. Por ello, yo les daré las siguientes recomendaciones. Sobre lo digital, es complejo. ¿Qué es lo digital? O sea, ¿cómo podríamos definirlo? ¿Cómo podríamos entenderlo? Entonces, aquí les voy a poner una pequeña analogía. Deme un segundo para compartir. Ok. Vamos a pensar en lo digital, vamos a pensar en los relojes. Nosotros los podemos dividir en analógicos y digitales. Y aunque ambos dan la hora, lo hacen de manera diferente. Por ejemplo, este relojito es mecánico, es a través de manecillas. eh, Su constitución son un mecanismo muy complejo de engranes, un pulso de cuarzo y una batería o cuerda para funcionar. En cambio, tenemos a un reloj digital, que esto es a través del procesamiento de codificación de datos por un código binario y lo que nos muestra la hora es a través de una simulación de los dígitos, de los números. Hoy tenemos, por ejemplo, los relojes, los smartwatch, que ahí pues ya no nomás dan la hora, ahí prácticamente nos dicen si tenemos alguna enfermedad cardíaca, dónde estamos, cómo está el clima, podemos hablar por teléfono a través de ellos. Entonces pensemos en lo digital, en verlo como una tecnología computacional que funciona a base de impulsos eléctricos codificados en dígitos a través de unos y ceros, que es el código binario. Todos estos impulsos eléctricos son procesados, se hacen operaciones complejas que permiten la construcción de la información, que es virtual, pero que puede ser visualizada a través de pantallas. Y cuando uno trata de explicar todo esto, pues se pone complejo, ¿no? Porque aunque su operación está provocada por estos impulsos eléctricos, físicamente sabemos cómo funcionan, su resultado se encuentra en un plano de simulación. En sí, por ejemplo, nosotros cuando vemos una imagen de nuestros teléfonos en Internet, no vemos esos unos y ceros, tampoco las videollamadas o las charlas como esta, no vemos esos unos y ceros o cómo está ocurriendo la codificación y codificación del código, sino que lo que vemos ya es el producto final. O sea, la tecnología nos muestra un producto que nosotros podemos ver y escuchar en nuestros dispositivos. Sobre el ciberespacio, también yo les recomiendo que lo piensen como una abstracción, no que lo imaginen como un lugar único, no, es algo que debemos de pensar. En ese lugar, al que vamos a suponer, por ejemplo, sus directores de tesis, si son antropólogos o investigadores sociales, los van a mandar a investigar y les dice, bueno, pues quiero que documenten las actividades culturales de la plaza central de un pueblo cercano. Yo les diría lo mismo, no vayan como en el ciberespacio, no vayan a esa plaza cuando no hay nadie. O sea, irían a tomarle fotos a un lugar vacío. Mejor vayan a la plaza, contacten a alguien que les explique cuándo se aglomeran las personas, convivan con ellos, respeten sus normas. Cuando los inviten a bailar o a comer, pues háganlo. Y es lo mismo en lo digital. Aunque son entornos simulados, sin usuarios, pues serían unas plazas vacías. Entonces, el ciberespacio es una convergencia de toda esta codificación de lo digital que se conecta a través de todas las plataformas mientras estemos conectados a Internet. La diferencia de lo que pueden o no hacer está limitada por la aplicación, pero piensen que todas esas personas que están en el ciberespacio
pues de alguna u otra manera están conectados en diferentes escenarios, en diferentes plataformas, pero al final son parte de lo mismo. Sobre los videojuegos, yo le diría que piensen en los videojuegos, que no todos los videojuegos son para convertirse en un ajenado de la realidad física. Eh, Algunos enseñan historia con H mayúscula, otros sirven para educar, otros sirven para conocer personas. Y antes de engancharse con una noticia que hubo un tiroteo en Estados Unidos y influenciado por los videojuegos, pues hay que ver las otras razones sociales por lo que lo hizo. Porque recuerden que hay millones de personas que también juegan ese mismo videojuego y no hacen eso, ¿no? También pongan atención en todos esos temas donde la práctica de videojuego genera problemas de salud, adicciones. Pongan atención, por ejemplo, como una cierta senadora joven de Estados Unidos usó un videojuego y una plataforma de transmisión de videojuegos para pedir el voto demócrata, en cómo se usaron como movimiento político para escalar un conflicto en Asia, o también sobre cómo se han constituido como deportes tradicionales. Les pido que piensen en la comunidad gamer, que son personas como cualquier otra, comunidad de videojugadores, que además de jugar videojuegos, pues tienen actividades cotidianas como cualquiera de nosotros, ¿no? Ir a la escuela o trabajar. También salen a la calle, van a fiestas, son tan normales como cualquiera de nosotros, solo que ellos disfrutan y tienen parte de su tiempo de ocio interactuando en el ciberespacio. También forman grupos de comunidades, también se exige respeto, también se socializa. Muchos de ellos tienen conocimientos informáticos bastante avanzados, más que el común de la población. Pueden preguntarle cómo acceder a lo digital, solucionar problemas. Nosotros en el ámbito académico, un gamer nos puede solucionar esa lucha constante con los cañones para hacer presentaciones. Y ya finalmente sobre la antropología digital, yo les digo que esta antropología centra su foco de atención en la antropología en general, perdón, centra su foco en la diversidad. Si bien los antropólogos no nacemos con el conocimiento sobre todos los grupos, pues ya hay muchas lecturas teóricas, etnográficas que nos pueden ayudar a acercarnos un poco más a este mundo. Y es en esas experiencias que podemos entender las otras realidades a través de la narrativa. Como ya les había dicho, no existe o más, un manual, o más bien dicho, el manual de la antropología digital. Existen muchos acercamientos. Y yo les digo, finalmente, si quieren investigar un tema sobre lo digital, quieren utilizar los videojuegos como herramienta de investigación, pues aquí tienen un primer contacto, que si no los puedo llevar yo a donde quieren ir, por lo menos les puedo decir por dónde vayan, ¿no? Se trata de transmitir el conocimiento que generamos como científicos, así como lo hacen las humanidades digitales, y yo les pido pues que utilicemos la tecnología computacional como una herramienta que nos facilite las cosas. Listo, ya. ¿Con eso acabas, Luis Carlos? Sí, sí, ya, ya. Ah, bueno. Gracias por la presentación. Pones en contexto, ¿no? El proceso pues de la comunidad académica, ¿no? En el abordaje de estas temáticas, ¿no? Relacionadas a la virtualidad. Pues tu experiencia estos últimos años, precisamente, ¿no? Sobre el proceso de investigación de las actividades, demuestra justamente esa transición, ¿no? De una adversión, ¿no? Y las dificultades por convencer, ¿no? De que este refiere a una problemática social hasta cierto punto reciente, a los últimos 10, 20 años, o sea, pues digamos un interés incluso, ¿no? Pues sobre todo de académicos, ¿no? Pero también incluso de personas que están interesadas en el tema, ¿no? Pues tu tesis promete, pone como modelo, ¿no? Este vínculo entre el ciberespacio y el análisis social desde las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Totalmente válido, incluso me atrevería a decir que estimulante, ¿no? Por todo lo que acabas de comentar, ¿no? Aquí hay varios estudiantes, ¿no? De licenciatura y el tema es de por sí atractivo, pero más allá del entretenimiento, lo valioso de todo esto es que nos ayuda a entender prácticas culturales, ¿no? Hábitos de consumo, lo que comentabas, ¿no? Los problemas de desigualdad en el acceso, la interacción social y las relaciones, ¿no? Entonces, nos da gusto realmente que formes parte de este proyecto y pues seguimos platicando, pero vamos a abrir entonces el espacio de comentarios y preguntas aquí a los estudiantes y también hay algunos profesores que, que estén, digamos, tengan alguna duda. Aquí llegó un mensajito. Creo que te está pidiendo tu correo. Sí, ya lo estoy Se escribiendo. enviamos. Sí, se los enviamos. Eh, Yoshi.
Adelante. ¿Ya me escuchan? Sí. De hecho, sí estaba hablando con Luis de este aspecto y sí, me parecía así muy interesante porque en el aspecto de los videojuegos lo había visto en algunos casos en la historia, pero nunca en la antropología. Y como tú le explicas, sin duda, es un estudio que tiene una gran valía, como muchos ejemplos que dices igual los conozco, pero nunca los había visto en el estudio, tal vez en las ciencias sociales, un estudio tan metodológico como haces. Había visto casos similares, pero nunca un estudio así como el que tú estás haciendo para tu tesis doctoral, que me parece así extraordinario, la verdad, o sea, Gracias, gracias. cómo usas tus fuentes y como decías, como dice un profesor, o sea, a veces nos limitamos en el pensamiento de nuestros objetivos de investigación, nuestras preguntas de investigación, pero como nos dices, hay cuestiones muy abstractas como en el mundo digital y en este caso de qué es un videojuego y cómo interactúan y cómo explicas qué es lo que interactúa la comunidad de personas que genera este tipo de comunidad al fin y al cabo. Y entonces cuando tú explicas eso es como que dices, aterrizas bastantes ideas y sobre todo planteas nuevos panoramas tanto para la antropología y, por ejemplo, para la historia, creo que igual nos da una gran valía y nos da una gran lección de lo que podemos hacer y creo que lo peor que podemos hacer es limitarnos y creo que lo mejor que ha sacado la pandemia es que abrirnos a estas nuevas posibilidades, como dices, y pues enhorabuena Gracias. enhorabuena por la presentación y que sin duda esto lo voy a pasar a un colega mío que, pues Sí, sí me dijo adelante, adelante. un colega mío que sin duda le llamó esta parte de las nuevas tecnologías en la enseñanza de la historia. Y bueno, no sabía que tú estudiabas esta parte, pero pues se lo voy a comentar para que se anime y sobre Sí, sí, todo abrir estos... adelante. Y pues yo con esto, sí, pues, enhorabuena. Creo, nada más como comentario, creo, como lo que me pasó ahorita nosotros en la academia estamos muy limitados al texto científico. O sea, sí, tenemos que escribir libros, tenemos que escribir publicaciones y lo demás, pero explicar la virtualidad también, pues podemos hacer uso de ella, ¿no? Como lo que el doctor Meseta está haciendo aquí con las humanidades digitales. O sea, estos videos también son un texto, interpretado de otra manera, explicado de otra manera, pero a final de cuentas, pues es romper todos estos límites, o sea, pasar a la siguiente parte, a ver, con nuevas propuestas, a ver qué se puede hacer. Por ahí el doctor Lorgio creo que tiene la manita levantada. Sí, adelante. Buenos días a Hola, todos. Doc. Fue un placer y es un placer Gracias, escucharte. gracias. Muy interesante los planteamientos, sin duda que desde que estuvimos en el doctorado y me llamaba mucho la atención el tema de investigación y veo que se está consolidando mucho más este planteamiento, sin duda que causa de alguna manera, pues mueve las estructuras sobre las cuales la ciencia está pensada, la ciencia, las ciencias antropológicas, la antropología, sobre todo porque plantear pues etnografía de los espacios virtuales, pues como tú decías hace un ratito, pues muchos te podrán decir que eso no es etnografía o cualquier cosa que te pudieran excusar. Pero sin duda que es etnografía, para mí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Son comunidades emergentes, son comunidades que están allí y que son importantes comprender. Son comunidades que generan cultura y por lo tanto tienen que ser, son comunidades que tienen que atender a la antropología porque tienen sus características propias y generan sus propias dinámicas. A mí una pregunta que me gustaría hacerte, no sé cómo tú lo ves, cómo has enfrentado la problemática. Cuando yo estudié la licenciatura, recuerdo que, bueno, como les platiqué en su momento, pues yo soy de antropología, del tronco común con antropología con especialidad en historia. Así que, pues yo llevé muchas asignaturas de antropología, hice etnografía, los pininos de etnografía, fui a una comunidad en esa etnografía tradicional de ir al campo, convivir con la comunidad. Claro que no es una etnografía amplia, era pues simplemente parte de una asignatura. Recuerdo que hice 2 semanas en una comunidad ajena a mí y allí entendí que pues yo no era antropólogo, por eso me hice historiador.
Pero el asunto es que hoy, una de las cuestiones que siempre nos insistían por nuestros profesores era que el etnógrafo, de alguna manera, enfrentaba problemas al momento, como tú lo has dicho, al momento de querer entender una comunidad. ¿Por qué? Porque pues al entrar en contacto con una comunidad, pues la comunidad se te cierra, como tú dices, y en tu caso tú hablas de pues no entender el lenguaje y hay que aprender a entender ese lenguaje para poder comprender a esa comunidad. En este caso, esa comunidad que tú nos describiste perfectamente. Pero el otro peligro era formar parte de esa comunidad y no y escaparse a nuestros ojos cuestiones que ya son tan habituales que no podemos ver. ¿Sí me explico? ¿Cómo sientes esta problemática? Porque tú al principio escuché que decías que formas parte de esta comunidad, formas parte de esta comunidad. Es como yo tener raíces mayas, irme a una comunidad maya y ver cuestiones, por ejemplo, no sé si con ustedes lo platicaba en el curso que les di. Cuando hay un texto que habla sobre cuestiones de género de las mujeres porque se sientan Ya. del lado izquierdo, ¿sí te acuerdas? Del Sí, lado sí, claro, izquierdo. sí. Pero yo decía, no, eso no es una cuestión de género, es una cuestión de usar la mano derecha, que es la diestra. Ujú. Yo lo puedo ver porque formo parte de esa comunidad, pero hay otras cuestiones que a veces la pasión gana y no permiten ver. ¿Tú cómo has podido trabajar con esto? Bueno, Bueno, lo dejarías ahí, allí. sí, 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 es muy interesante, es una pregunta que siempre me han hecho, sobre todo los antropólogos, los historiadores, no tanto, pero como antropólogos, siempre me lo dijeron. Tienes que proponer la diferencia entre el EMIC y el ERTI, qué está haciendo el investigador, tú porque eres parte de la comunidad. Yo creo que lo primerito es que hay que aceptar lo que uno es. Yo desde el principio lo acepto, yo soy gamer, casi de nacimiento, ya me vería muy ridículo, pero desde por allá, desde el 87, 88, yo juego videojuegos. Aparte, me formé con teoría, porque la teoría es la que nos ayuda a separar los prejuicios, todas estas concepciones, todos lo que yo llamo escotomas, todo lo que no vemos en los puntos ciegos. Y la referencia que hago que yo fui parte del grupo es que, para empezar, yo no era parte de ese grupo. Para poder entrar al grupo, ellos me dijeron, sí, o sea, me dijeron, te ayudamos con tu investigación siempre y cuando seas parte de este grupo, pero para ser parte de este grupo tienes que hacer tales cosas. Entonces eran cosas muy difíciles de hacer en términos de videojugador. Lo primero, me costó mi primer computadora gamer como 30,000 pesos, fue mi primer, lo que desenvolví. Luego tuve que pagar una buena conexión a internet, pagar la suscripción del videojuego, luego seguir todas las pruebas que ellos me ponían. Entonces pasé por todo ese proceso. A lo mejor los antropólogos de los símbolos podrían decir que es un proceso ritual, a lo mejor. Y en todo eso pude ser capaz de documentar por lo que pasaban las demás personas respecto a la investigación. Obviamente que dentro del momento de jugar con ellos, pues es que hay tiempos para todos, hay tiempos para socializar, están los tiempos de hacer las cosas en común para, en mi caso, obtener los bienes virtuales. Y obviamente yo estoy concentrado en el momento de las peleas, por ejemplo, estas con los jefes esos, pues yo no pienso como investigador. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una actividad, pero lo estoy documentando. Y una vez que lo documento a través de grabar el video, ya luego en frío, pues ya empiezo a analizar qué fue lo que pasó ahí. O sea, empiezo a separar todos estos elementos y obviamente es imposible quitarse la parte subjetiva de cualquier investigador en cualquier investigación, pero es a través del método y de la teoría que logramos separar y presentar estas cuestiones ya más objetivas, ¿no? Porque para mí, todas las cosas que ahorita son objetivas alguna vez fueron subjetivas, fueron planteamientos y se van refinando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, en aquel momento yo estaba muy verde. ¿Por qué? Porque yo no conocía mucha literatura y no había tanta difusión, por ejemplo, de las humanidades digitales con esta cuestión de los libros, del Internet Archive o el Library Genesis.
no podía acceder, entonces con lo poquito que tenía, pues era con lo que hacía mi investigación, pero ya ahorita, 10 años después, pues ya es una cuestión totalmente diferente. Entonces, esa interpretación que yo le estoy dando, no únicamente son concepciones mías, o sea, es todo un aprendizaje de muchos otros autores, de hacer discusiones, de renegar con ellos y decir, bueno, pues es que este cuate no me sirve porque está diciendo las cosas que no concuerdan, ¿no? Porque mi realidad es esta. Entonces, ahí es donde vienen los modelos, las propuestas, y creo que lo más importante es entender lo que uno es y lo que uno quiere hacer para cumplir una meta, porque si no, uno se va a perder. O sea, uno no va a llegar a nada y va a decir, ah, pues sí, es que los videojuegos son bien chidos. Y ya. O sea, lo interesante es desmenuzar todo eso. Gracias. Bueno, si alguien más tiene algún comentario, adelante. Si no, bueno, yo aquí platicando con la doctora Gracias. Diana precisamente, ¿no? Pues estamos pensando en el caso de historia, justo, ¿no? Que han comentado, ¿no? Colegas historiadores. Pues se ha visto el uso de los videojuegos como producto de difusión más que nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Age of Empires, de hecho, en el taller de historia digital, precisamente se los di a los estudiantes a precisamente analizar, ¿no? Y hacer una pequeña reseña. Y pues creo que en ese sentido, el gran reto, bueno, creemos, ¿no? Es estar dentro de esa industria, ¿no? Dentro de esa industria y pues controlar hasta cierto punto, digamos, algunas prácticas, ¿no? Que se pueden considerar antiéticas, y también las malas interpretaciones, ¿no? Sobre un proceso, un hecho, ¿no? Hablando en cuanto a historia, ¿no? Entonces, tu trabajo nos pone, pues, digamos, en otra perspectiva, ¿no? Pero que enriquece lo que nosotros hemos venido como estudiando, trabajando, ¿no? El uso de los videojuegos como objeto de análisis, pero también como producto de difusión, ¿no? Entonces, pues sí se me hace bastante interesante. Bueno, si no hay nada más comentarios que hacer, pues vamos a continuar, vamos a dar paso al segundo taller, ¿no? De esta mañana, que presenta la doctora Diana González Rey, aquí presente, de quien voy a dar una breve semblanza. Es historiadora por la Universidad Industrial de Santander en Colombia, maestra y doctora en historia por el CIESAS Peninsular, especialista en temas de educación, formación del magisterio femenino en México y Colombia, historia comparada, y se ha acercado a la historia de educación indígena en el siglo XIX. De hecho, pues nos dio mucho gusto en el núcleo del equipo de Humanidades Digitales, que es miembro también, pues el reconocimiento que recibió a mejor tesis doctoral por parte de la SOMEGID, ¿no? Sociedad Mexicana de Historia de Educación, en noviembre pasado, ¿no? Por su trabajo, No quisiera ser tú una mujer instruida, la formación de maestros en el Caribe, Colombia y México entre 1870 y 1911, pues de lo cual nos congratulamos, ¿no? Y también pues cuenta con una experiencia, ¿no? En la generación de contenidos de hace ya varios años, fue fundadora y directora de una revista digital en historia, administradora y creadora de diversos proyectos digitales, investigadora independiente en temas de humanidades digitales, y cuenta con varios escritos, ¿no? En este tenor. Nos va a presentar como tema WordPress, metodología para el análisis de información en la investigación histórica y social. Entonces le damos la palabra y me voy a poner un poquito para que pueda... Cambiamos de silla, para acá, para aquí. Por la tuya para acá. Yo corro la tuya. Ok. Buenos días, colegas. Luis Carlos, muchas felicidades por tu tema de investigación, bastante interesante. Gracias, gracias. Animados también a esperar esa tesis. Quiero, ante todo, también agradecerle a todo el equipo pues, por estar acá para hablar de un tema que particularmente he trabajado. Ahora escuchándote, pues escuchando a Luis Carlos, pues compartía muchas cosas con él de respecto a mi experiencia. Yo he trabajado mis bases de datos con cuestiones digitales, pero digamos, eso nunca lo pude plasmar en un texto de metodología de investigación porque no parecía pertinente.
Bueno, en ese sentido, pues no voy a tomar este taller no voy a centrarme en la discusión historiográfica con lo respecto a la pertinencia de lo digital o no. Lo que deseo hacer es una pequeña introducción de las posibilidades de WordPress como herramienta para la organización y el análisis de información. Quizás como campo, la historia digital ha tenido un poco de avance en la discusión a partir del COVID-19. No obstante, pues el campo, perspectiva, como todo campo en las humanidades digitales, es amplio y considero que nos falta aún mucho por aprender, ¿no? Perdón, no he puesto mi presentación. Ya. ¿La ve, por favor? Sí, ya. Ya se ve, ya se ve. Entonces, les decía entonces que antes que nada quisiera comenzar con que no quiere cambiar. Un segundo. Bueno. Bueno, antes de comenzar, quisiera dar una pequeña introducción. WordPress es una herramienta mundialmente conocida. De hecho, ahorita que utilizaste la palabra arcaica, creo que esto bien le vendría también para WordPress, ¿no? Es un CMS, un sistema de gestión de contenidos que permite crear y mantener un blog y otro tipo de página web para múltiples usos, que fue creada principalmente para usos comerciales. He escogido esta herramienta para presentar en este taller al considerarse una de las más estables que existen en la web hoy en día y que permiten el desarrollo autónomo en un código o un lenguaje de programación abierto. WordPress tiene toda una comunidad de desarrolladores, ahorita que hablabas al lado, ¿sí? Que todo el tiempo, y ese código abierto permite desarrollarla y plantearla, o sea, adecuarla, actualizarla todo el tiempo, y son comunidades alrededor de ella. Perdón, un segundo, mi presentación acá. El WordPress fue lanzado en el año 2003, entonces es una herramienta que tiene 18 años, lo que pues nos hace pensar que no es ninguna novedad. Pero si vemos poco a poco el desarrollo de esta aplicación, es interesante notar cómo el uso del código abierto les decía, construye esta aplicación. Por ahora creo que en algún momento nos va a tocar el tema de la historia de la tecnología. Pero WordPress se considera un sistema estable frente a otros que resulta asequible para cualquier usuario. Esto respecto a Omega y otras aplicaciones que podrían interesarnos y que son de creación más reciente, pero que de una u otra manera están requiriendo un código, un lenguaje o algunos tipos de tips de programación. La atención que nos interesa para la investigación en las humanidades de WordPress podría ser de dos tipos. La primera, su función principal, que es el blog, como herramienta de difusión, y una segunda utilidad precisamente en la construcción de datos para el análisis cualitativo. Antes de entrar en materia técnica, pues es necesario decir que este taller parte del aprendizaje autónomo. En ese sentido, pues la primera invitación que yo debo hacer es a la exploración autónoma de la herramienta para quienes nunca han interactuado con ella.
En temas digitales y quizás para toda la vida hay que servirse de la propia razón para propender por ese desarrollo propio de los conocimientos. Podemos encontrar miles de opciones de la aplicación que en un taller de una hora quizás no voy a alcanzar a abarcar. Aunque quisiera que todos después de este taller construyan una base de datos o un blog de WordPress, yo apelo al recurso de lo síncrono para dar las pautas y lo asíncrono para quienes quieran profundizar puedan volver a los videos de estas presentaciones. Ahorita, como mencionó Luis Carlos, el canal de Humanidades Digitales Yucatán precisamente nos permite volver y retomar las discusiones y revisitar. Precisamente, ojalá se puedan recopilar muchos más talleres de herramientas digitales. En tanto el blog de la historia, pocas veces nos ocupamos por la técnica. Muchos conocen el sistema Blogger, creo que es el Blogger de Gmail, es bastante viejo también, y bueno, WordPress, por ser herramientas gratuitas hasta cierto punto. En un contexto como el nuestro, el blog en estos momentos es más común de lo que pensamos, y hoy en día pues es muy usual que todos los investigadores tengan su propio blog para poder expresarse. ¿Cuál ha sido el detalle de los blogs para la academia? Precisamente lo que tal vez ahorita comentabas, Luis Carlos, con el tema de los videojuegos y los videos también, y es precisamente la falta de validez o precisión dentro de las métricas de indexación y el valor de los productos académicos frente a entidades como CONACYT, Colciencias y todos los sistemas que tienen a su cargo la evaluación y la calidad científica de los países. ¿Qué tanta validez puede tener la información presente en los contenidos de un blog para la historia de las humanidades? La respuesta a esta pregunta también es relativa y pues también plantea dilemas éticos dentro del ejercicio profesional. Actualmente considero que antes de realizar un blog para las disciplinas académicas específicamente, hay que hacer una especie o deberían revisarse precisamente estos ejemplos de plataformas que ya se están ocupando de la integración de blogs académicos. Yo menciono el caso de hipotesis.org, es una plataforma que se ha enfocado en la integración de blogs académicos para las humanidades y las ciencias sociales. Y llama la atención que algunos de sus usuarios ya tienen asignado un código ISSN que permite el registro e indexación del blog en una biblioteca. Yo creo que ese sería el primer paso para considerar del blog como un producto académico que pueda respaldar quizás el trabajo del investigador. Bueno, no pretendo perderme en los objetivos de este taller, puesto que en la actualidad ya contamos con mucha bibliografía, bueno, con mucha no, pero ya existe bibliografía con respecto a la pertinencia de los blogs para la historia y las humanidades. Entonces, sería oportuno que antes de crear nuevamente, bueno, antes de crear su blog o si piensan crear su blog, revisen también estas propuestas de los blogueros e historiadores y humanistas que pues llevan ya una delantera al respecto. No quise hacer una lista de la cantidad de blogs porque realmente son bastantes. Lo interesante es que está tomando un impulso en toda América Latina, sobre todo pues a raíz de estos tiempos pandémicos. No obstante, pues el blog como tal refiere a la difusión de las humanidades y las ciencias sociales y por ende a la historia, ¿no? Y si no tenemos mucho que contar, la labor de la difusión resulta compleja y de poca utilidad. De allí que pues este taller me interese por explicar la construcción de bases de datos que pueda respaldar la generación de nuevos aportes y productos de investigación. Un segundo. Bueno, hay un punto actual. Ayer lo mencionaba el doctor Luis, en tanto a la generación de bases para datos para WordPress, la estadística es la base. En toda la creación del sistema digital, la estadística
y las matemáticas fueron la base, ¿no? Como bien lo dijo Luis Carlos, ahorita nos habló un poquito sobre esa historia de la tecnología. Entre esos, pues, los lenguajes de programación han cambiado demasiado, o sea, son tantos que realmente pues, tenemos que pensar como cuál es el más adecuado, pues, para, o sea, si queremos programar. Bueno, ayer el doctor Lorgio nos decía que teníamos que tener miedo perder el miedo frente a los números y toda la cuestión de las ecuaciones y las estadísticas y todas las matemáticas que esto lleva como humanistas, ¿no? Yo agregaría a esa invitación, pues, la famosa frase del historiador francés Emmanuel Roy-Ladurie, cuando en 1968, después de analizar el inminente cambio de la historia positivista por la historia cuantitativa y serial, cuando nos menciona y nos dijo, en el futuro el historiador será programador o no será. Esta frase es citada en gran cantidad de artículos de historia digital por el miedo que produce, ¿no? Actualmente el tema, como lo mencionó también Luis ayer, son los grandes datos o el Big Data. Y cuando nos referimos a ellos, necesariamente se toma el tema de la minería de datos. Tanto el Big Data como la minería de datos son conceptos relativamente nuevos y los historiadores y los humanistas no estamos familiarizados con ellos. No obstante, pues el Big Data, que no es más que la colección de datos que ya humanamente no son posibles de analizar y que requieren programas y tecnología informática para su análisis y organización, y la minería de datos, que es el conjunto de estrategias, bueno, que se podría decir que es el conjunto de estrategias para el análisis de estos datos y su aplicación funcional, generalmente para construir estos modelos de comportamiento predictivo, pues deben preocuparnos mucho, ¿no? Sobre todo, pues ante la quimera de la digitalización de acervos de archivos históricos que estamos experimentando. Hace 10 años quizás pensar en la digitalización era imposible, pero hoy vemos que es toda una realidad. En estos términos, los que podrían referir más colecciones de datos y su análisis macro en la historia son los historiadores económicos, pues la cliometría es el antecedente que integró las matemáticas, el análisis estadístico, la historia y la economía. Bueno, este tipo de análisis, más adelante voy a volver a los datos, pero este tipo de análisis, que más que todo incluye el análisis de grandes series de cifras y números, quizás una herramienta, para ese análisis quizás una herramienta como Excel siga siendo el programa más pertinente, aunque ya hay otros como MATLAB y estos lenguajes de programación que tiene que ver con el RStudio y Python, que tiene que ver más hacia la generación de estrategias para el análisis predictivo de las sociedades, ¿no? Si bien pues, las herramientas avanzadas para la minería de datos y la programación pueden ser una competencia adicional para los historiadores y los profesionales de las humanidades y las ciencias sociales, en la actualidad pues WordPress puede considerarse un inicio, pues cuenta con plugins y extensiones que permiten integrar herramientas y robots al servicio por ahora comercial. Y digo por ahora porque desarrollar las herramientas que fueron pensadas para el ámbito comercial y comprender la utilidad para la investigación social es una tarea que precisamente está desarrollando las humanidades digitales. Me sacó. ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve. Sí se ve. Se ve, okay. Entonces, bueno, hay una cuestión básica. La tipología de fuentes conocemos es demasiado grande. Tenemos fuentes de todo tipo
tanto en todas las especialidades y que requieren una organización especial. Para este taller voy a tomar el ejemplo de una construcción de base de datos desde cero para explicar el procedimiento técnico. En tanto a la investigación histórica y la estadística, la pregunta inicial que guía el acceso a los archivos por lo general define también la tipología de fuentes que usamos, pero el contacto y el análisis de dicha información puede transformar totalmente nuestras preguntas y nuestros objetivos iniciales. Ayer precisamente el doctor Lorgio nos mostraba algunas tipologías de fuentes para la historia de la educación y cómo inscribirlas y analizarlas mediante un Excel que por supuesto es muy pertinente. De hecho, recordaba mucho las series que me tocó analizar en mi tesis. Para este caso voy a tomar algunos ejemplos y elaborar el proceso técnico, como les decía, desde cero, y voy a mostrar algunas partes de algunas bases de datos que yo ya he trabajado y he usado en mis investigaciones de licenciatura, maestría y finalmente el doctorado. Entonces, una vez centrada en lo técnico, pues mi idea era el taller. Esto, ustedes saben que es lo más sencillo. Vamos a la página, hacemos un registro, una selección. Yo considero que podemos trabajar con las versiones gratuitas, que de hecho estoy traté de subrayar dónde se ubican, porque si son muy chiquiticas no se ven. ¿Por qué? Porque de una u otra manera todavía no estamos llenando grandes cuartos de información que no podamos analizar, ¿no? Para empezar, bueno, tomé en este caso, pues acá, después de hacer el registro, seleccioné el plan gratuito, que aquí está, y pensando en el taller le puse un nombre o dominio que se llama hdyucatan.wordpress.com, Humanidades Yucatán. Entonces, después de esto, la interfase nos lleva a esto. O sea, yo estoy haciendo de cuenta que de una u otra manera, en algún momento este video les va a servir o les puede servir como una guía. Vamos a seleccionar la página WP-Admin para transformar la interfase y poderla volver una base de datos. Entonces, como ven, estoy tratando de especificar. Yo sé que muchos manejan muy bien estas herramientas, pero pues mi intención es dejar esto claro, ¿no? Y bueno, después de una serie de detalles, pues ya vamos a configuración. Estoy dando el paso y ponemos el título de la web. Yo pongo que es una base de datos para humanidades digitales en Yucatán. Una descripción corta, es un proyecto de aprendizaje que propende por el uso de herramientas digitales dentro de las humanidades, de bla, bla, bla. Si tenemos ya una imagen gráfica, podemos agregarla. Hay quienes diseñan y pueden pues tomarse más tiempo para esto. Y nos aparece, pues finalmente es cuando toma, bueno, aquí es donde se toma, en este momento de la interfase, es donde tomamos la decisión si lo que queremos construir es un blog público o una base de datos privada. En este caso, va a ser, como dije, que va a ser una base de datos. Voy a tomar esto, una base, voy a ponerla privada. WordPress nos permite poner estos blogs incluso con contraseña, ¿no? Y esto es una base de datos personal, podría decirse. Si fuera un blog para impulsar mi perfil, sería totalmente distinto, ¿no? Una vez, bueno, en la parte voy acá, porque sé que cuando uno construye eso, pasa horas y tratando de ver estas herramientas, ¿no? En configuración, que es una parte externa, de la parte izquierda, encontramos que hay una serie de cuestiones, ¿no? General, escritura, lectura. En el icono de lectura es donde precisamente cambiamos de lo privado a lo público, ¿no?
como verán, o sea, todo se puede personalizar. Y a mí lo que me encanta de esta herramienta es que necesariamente no tengo que usar un lenguaje, el código como tal, sino que lo hace abierto y atractivo, sobre todo para aquellos profesionales que no estamos tan familiarizados con los lenguajes de programación, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya pues básicamente como que quise reunir todos los pasos y esto ya después de haber hecho todo este tema de configurar, yo estoy abreviando una cuestión que tal vez a muchas personas les tardaría un día, ¿no? Entonces nos llegó el momento de seleccionar un template que nos sirva para lo que queremos expresar. Uno se puede perder de realmente todo el día viendo templates o para nuestras bases de datos, para lo que queremos, pues por la belleza que hay, tiene miles de cosas. Yo ya tuve mi día. Espero que ustedes ojalá tengan ese tiempo y se den ese gusto de explorar y de seleccionar lo que mejor consideren para ustedes. Yo lo que quiero decir es que mientras más más sencillo sea un template, es más fácil su manipulación. A lo que nos va a interesar a nosotros es que el template depende, ¿no? Porque si tenemos, bueno, hay templates que sirven solamente para analizar, por ejemplo, entrevistas. Tenemos otros templates que son específicos para archivos de audio. De hecho, tenemos templates para almacenar podcasts y hacerlos públicos, ¿no? Pero en el caso de la generación de una base de datos cualitativa que nos pueda servir para una investigación social, lo que nos va a interesar es seleccionar un template que tenga etiquetas y categorías totalmente disponibles, ¿no? Siguiente. Ya después de haber seleccionado el template, yo en este caso escogí un template que tiene por nombre, ay, no lo anoté, sí lo anoté, 26, le di a activar, muy sencillo, y bueno, se supone que es sencillo, ya tienes tu blog en donde puedes empezar a insertar y a manipular esa información. Más o menos les debe aparecer así, si vamos siguiendo como esta línea de taller. WordPress ha cambiado mucho la forma, porque ya en estos momentos tiene muchas versiones respecto a la primera inicial en el 2003. Y lo interesante es que ahora tienen muchas guías que pueden guiar el proceso. Son guías que en el momento en que no sepas cómo insertar, digamos, una fotografía o cómo configurar, simplemente presionas el vínculo de ayuda y él te lo va a decir. Entonces, en ese sentido, pues es bastante fácil seguir trabajando con esto, ¿no? Ya cuando nosotros vamos a hablar bueno, nosotros los historiadores como tal, lamentablemente nunca nos ha importado mucho la imagen. ¿Sí? Todavía vivimos en la antigua discusión de lo pertinente entre el símbolo, ¿no? Entre la historia cultural, cuando realmente, pues, en estos momentos las realidades son otras, ¿no? Por tiempo, yo no edité el blog que les acabo de mostrar, pues como debería hacerlo gráficamente, de una manera como más atractiva. Pero bueno, tengo otros con los que voy a explicar, pero al volver a la historia, las humanidades y las ciencias sociales, debemos partir que nuestros datos son tanto cuantitativos, que se pueden contar, y cualitativos. Entonces, ese era lo que les platicaba al inicio. Los datos cualitativos que bien puede referir
grupos, grupos de personas, pensamientos, intereses, son precisamente los que son los apropiados para organizar a través de WordPress. Los datos cuantitativos que refieren edad, ya lo veíamos en el doctor Lorgio, quizás sería más prudente usar un Excel o un MATLAB, ¿sí? De hecho, para mi investigación doctoral, yo podía cruzar todas las bases de datos, tanto de Excel como WordPress, y en ocasiones hasta guardaba dentro de WordPress mis bases de datos de Excel para que no se me perdieran, porque aparte WordPress te permite tener un respaldo respecto a tu información, ¿no? Yo les comento que yo tengo bases de datos desde el año 2010. Mi primera mi tesis de licenciatura la hice tuve la colaboración de una base de datos creada en WordPress, y ahí fue donde empecé a experimentar como un poco la técnica y para qué me podía servir para la historia, ¿no? En ese meollo, pues, ese es el meollo, o sea, el meollo del asunto son los datos cualitativos. Ayer el doctor Lorgio también nos decía que había que crear indicadores, no es una cuestión fácil, y es que precisamente el indicador hace parte de la interpretación heurística en los humanistas, de los investigadores sociales y de los historiadores, a la que nunca realmente nos va a poder reemplazar la máquina, así pues tengamos un código que crea que no, un código, ahora que hablamos de Big Data y series que nos persigan, ¿no? De comportamiento predictivo, ¿no? Entonces, los seres humanos somos impredecibles. Y en ciertos gramos, pues es precisamente que no aunque las herramientas digitales permiten llegar a cierta precisión, con los seres humanos no se sabe, ¿no? Entonces, eso es como que lo que hay que tener importante, o sea, tener presente. Estos son herramientas, ¿sí? La heurística es nuestra, ¿no? Voy a analizar un documento, un extracto de un documento que saqué precisamente de la biblioteca yucatanense para poder poner un ejemplo de un modelo de ficha. Me interesan, por ejemplo, los sucesos de la política de Yucatán durante el porfiriato. Entonces, para ello, pues, en una exploración, en consulta del archivo, encontré un fanzine que se llama Al Pueblo Yucateco. No voy a tomar sino la primera parte, no quiero que se interesen mucho por lo que diga, por lo que pueda significar el documento para la historia, porque en estos momentos lo estamos viendo de una manera técnica. Entonces, esencialmente, los indicadores que, por ejemplo, en WordPress, en Excel, son los que van después a permitir jugar y reorganizar. En WordPress, por lo menos, se cambian por las categorías y las etiquetas, ¿no? Entonces, básicamente es la generación de nuevas fichas de trabajo organizadas, ¿no? Yo, por lo general, bueno, acá me quedó mal la fotico, pero lo que hago es la construcción de una ficha, una entrada es una ficha. Entonces, tal cual, asesinatos de la noche del 11 al pueblo yucateco, aquí no tiene las comillas, pero uso las comillas. ¿Por qué? Porque es un texto tal cual. ¿Cómo se construyen entonces las categorías, ¿no? Las categorías precisamente pienso que deben salir de la fuente de información, ¿no? En lo técnico, pues como están acá al lado derecho, cuando estamos construyendo yo asumo, vuelvo les digo que ustedes están construyendo la base de datos. Cuando están del lado derecho, entonces acá ponemos las entradas y están las categorías. Están las amplias categorías. Por lo menos decíamos que a veces
no se usan conceptos. Yo pienso que sí se usan conceptos muy elaborados en historia, ¿no? Lo que hay es que precisarlos desde nuestros contextos latinoamericanos, ¿no? Y cuando ya tenemos un volumen de información, o sea, esta es solo una ficha, un extracto de un documento que por lo general se guía de la primera línea o la primera idea presente en un párrafo para analizar. Si yo completo todo el documento, precisamente voy a tener y le asigno una categoría. Bueno, en este caso, por lo menos las categorías que se asignaron. Bueno, aquí. Yo la categoría que le puse fue asesinatos. ¿Por qué? Porque estaba presente en la fuente, el asesinatos. Entonces, sí, probablemente me vaya a encontrar cuando ya haya analizado, porque la historia obviamente no se hace con un solo, bueno, por lo general no se hace con un documento. Cuando uno termina de analizar toda la documentación, va a tener unos patrones que se repiten, tienden a repetirse, y eso es ahí donde vemos pues como el uso de la estadística, ¿no? Entonces sí, es probable que la siguiente ficha me diga matrimonios y también sea otra categoría. Ya cuando uno tiene más de 400 fichas hechas, obviamente pues ya puede hablar capítulo 1, ya puede organizar capítulo 2, capítulo 3, y ya va organizando para qué nos sirve cada información, ¿no? Respecto a las etiquetas, pues son un poco más relax, son un poco más asequibles para agregar. Yo aquí puse Club Porfirista, porque me estaba diciéndome, la Junta Directiva del Gran Club Porfirista Liberal, antirreeleccionista, que se honra en la representación del abnegado y valiente pueblo yucateco, se siente obligada a dar cuenta pública de los horrorosos asesinatos cometidos por la policía, la Guardia Nacional y algunos empleados públicos la noche del presente en la Plaza de Independencia de esta capital, en los ciudadanos indefensos que estaban allí reunidos sin esperar el atentado tan salvaje y inhumano. Esa es la primera parte del documento. Muchos dirán, no dice mucho, pero creo que sí, dice bastante. Nos está hablando del Gran Club Porfirista, nos está hablando de la policía, nos está hablando otra vez de asesinatos, nos está hablando de la Guardia Nacional, y tiene un término que por lo menos yo rastreo mucho en la documentación, que es salvaje, civilizado y bárbaro, bueno, dentro de mis intereses investigativos, ¿no? Aquí me faltaría agregar la fecha del documento, que si no estoy mal es de 1898, ¿no? Bueno, ya cuando tenemos la ficha construida, esto es lo que nos debe aparecer, ¿no? Entonces, ¿por qué se desaparece? Bueno, esto es lo que nos debe desaparecer. Y si ustedes ven en donde se señala la flecha, ahí están todas lo que llamarían los metadatos, que son los datos sobre los datos que nos permiten organizar mejor. Básicamente, cuando uno tiene ya las bases de datos armadas, pues si ustedes ven, bueno, este es el de mi licenciatura. En estos momentos no. Lamentablemente, por temas de internet, me hubiese gustado poder entrar a la base de datos y podérselas mostrar de cómo funciona, pero por eso decidí tomar las fotos para que no tengamos problemas con la conexión. Pero bueno, cuando ya lo tenemos armado, básicamente ya tenemos las categorías. Yo ya aquí, por lo menos cuando fue armada, ya entendí el capítulo 1, que iba en cada capítulo, las celebraciones, básicamente otra, educación, gastos, presupuestos, legislación y todos los criterios que acompañaban precisamente lo que yo estaba investigando en esos momentos, que era precisamente la formación de maestras en el departamento de Santander, en Colombia, donde yo soy originario. Este es ya decía, entonces, estos eran los conceptos que más encontraba yo en las fuentes, y era todo lo que extraía de las fuentes. Ningún oficio de mujeres, mujer institutora, moral, eran cuestiones que extraía de las fuentes y que después me permitían, por ejemplo, organizar el texto. Todo lo que yo cliqueaba respecto a moral me aparecía.
después organizado, y me permitía la escritura fácilmente, ¿no? Bueno, esta ya fue la de la maestría, también esto fue cuando estudié la educación de las niñas aquí en Yucatán, y entonces también ya al final pude organizar, por lo general yo organizaba los capítulos de mi tesis al final en las grandes etiquetas, y, en las grandes categorías, y las etiquetas pues las etiquetas tienden a ser una cuestión secundaria, pero sí son importantes. Curiosamente, pues estaba encontrando pues los temas que más me llamaban la atención, o sea, que más me aparecían dentro de la información, del volumen de información que estaba llevando. Esta base de datos pues también es un poco amplia, pero quise mostrárselas así, a ver si se puede entender, ¿no? También tenía un ítem precisamente de educación indígena y educación en las haciendas, ¿no? Que me permitió construir mi último capítulo en esa tesis. Aquí ya está una ficha normal, bueno, esta es precisamente de esa base de datos, en donde precisamente uno puede agregarle, si tiene el tiempo, la capacidad. Yo al principio lo hacía muy ordenadamente, pero ya cuando tenía el afán de entregar, no dejé de insertar las fotografías. Pero cuando uno puede insertar las fotografías dentro de la ficha que les acabo de mostrar, pues es muy, muy útil, porque si te equivocas puedes volver a la fotografía ahí mismo sin necesidad de sacar todo el archivo de 15.000 fotos que por lo general tienes, ¿no? Todos mis proyectos de investigación los he trabajado respecto a estas bases de datos, pero sí tengo como ese sentido de no poder explicar metodológicamente dentro de un texto que se usaron para precisamente el análisis de la información. Y por de allí que me haya interesado mucho pues organizar esta plática con ustedes y ver que, bueno, esto ya está cambiando, y esperemos que quienes usen estas metodologías puedan decir sencillamente: organicen mis datos a través de una herramienta de WordPress, de sistemas y categorías. Bueno, los que somos un poquito mayores, ¿no? Yo les alcancé a trabajar recuerdan el ejemplo de ficha textual, ¿no? La ficha textual, no sé si recuerdan esas grandes colecciones de fichas de cartón, que de hecho todavía yo conservo muchas de mis fichas textuales en ese formato. Pero a lo que yo voy es que tuve que recordar cuando vi las fichas de cartón, cuando Norbert Elias en algún momento habló del cambio, la adaptación de las nuevas generaciones junto con las antiguas. Esto no significa el detrimento del trabajo anterior, por el contrario, las nuevas generaciones toman el trabajo de sus antecesoras y asumen la antorcha y lo perfeccionan. Creo que si vemos la antigua ficha textual que muchos alcanzamos a usar, WordPress puede considerarse una perfección de ese modelo. Y bueno, con eso quiero terminar, ¿no? Aquí les dejo la ficha textual que normalmente organizábamos en el papel, ¿no? Muchas gracias. Gracias sin duda, ¿no? Las aplicaciones, los programas, las plataformas son para, digamos, nuestro trabajo de investigación, la organización de la información, la divulgación también del conocimiento científico, son una gran herramienta, ¿no? El caso de WordPress es un ejemplo, digamos, una opción básica, ¿no? Dentro digamos, para apoyar nuestras actividades, ¿no? Cotidianas dentro de la profesión, ¿no? Pues quiero aprovechar también se me olvidó comentarlo hace rato, ¿no? Que la autora Diana precisamente es autora intelectual de todo el diseño gráfico del equipo Humanidades Digitales Yucatán, ¿no? Entonces, pues hay que darle reconocimiento, ¿verdad? Vamos a abrir una ronda de preguntas.
Y comentarios, observaciones. Adelante. Janiel. Gracias. Sí, recuerdo bien que allá en los albores de la asignatura de Historia Digital, hace ya un año increíblemente, uno de los temas que se iba a abordar era precisamente esto de la elaboración de la base de datos en WordPress. Sin embargo, pues cayó intempestivamente, como sabemos, la pandemia y bla, bla, bla. No se pudo. Y era algo que me llamaba mucho la atención. Así que yo creo que sin duda alguna, pues ahora ya teniendo esta idea que nos ha, pues, de cómo se hace, que nos ha presentado la doctora, sin duda alguna ya puedo pues tener un poco más claro cómo es. Y la verdad es que es más complicado de lo que yo creía, porque yo recuerdo que sí, yo dije, pues es como tener un Excel y copiar y pegar los datos, pero pues no tanto así. Y la verdad es que, pues sí, termina siendo algo que requiere tiempo y preparación. Y pues la verdad me ha parecido muy interesante. Creo que voy a tener que ver de nuevo el video cuando lo suba el profesor, para igual prestar un poquito más de atención en los detalles que se me pudieron haber pasado. Así que muchas gracias y pues la verdad muy contento de haber podido ver esto, que había quedado pendiente. Muchas gracias, Daniel. Pues yo quiero decirles que no se asusten. No quise que, eso no es mi idea, no quiero que se asusten. Al principio, como todo es, tal vez mientras hacen sus 5 primeras fichas, va a ser difícil, pero ya después las van a hacer muy fácilmente. Y es más lo que se valora y lo que les va en organizar la información. Yo la experiencia, por ejemplo, de la tesis de doctorado, o sea, fue así porque en la tesis de doctorado yo tuve la oportunidad de revisar 11 archivos, tanto de México como de Colombia. Imagínense la cantidad de información que uno recaba en 11 archivos, ¿sí? Créanme que tuve mucha información que no pude usar, ¿no? Pero sí, por lo menos, tener la información organizada me facilitó mucho el trabajo y poder terminar el doctorado en los 4 años que tenía que hacerlo. Y por eso mismo, bueno, y ahorita pues cuando yo empecé a usar WordPress, que fue hace años, me daba mucho temor que la información se me perdiera, ¿sí? Y ya son 10 años después y yo incluso tengo, WordPress te permite descargar las copias de tu información en un lenguaje de MySQL, o sea, de programación, de tal manera que tú se lo puedes pasar a un ingeniero y el ingeniero te puede programar tu propia página. Entonces es como un respaldo, ¿no? Entonces tal vez los invito a eso, a que no se asusten y que exploren, porque sí es una herramienta que es más sencilla de lo que consideran. Yo ya les dije como que los puntos difíciles, que uno tarda un poquito en llegar a ellos, pero bueno, espero que les sirva. Sí, ¿alguien más quiere participar? Les iba a pedir igual, incluso ya aprovechando que estamos aquí, tomar una foto. Se me había olvidado en las anteriores sesiones tomar una foto, entonces como veo que estamos justamente, somos 10 me parece, entonces cabemos perfectamente en la foto, entonces les voy a pedir que prendan su camarita, tomen la foto y ya vamos cerrando la sesión. Hemos durado pues más de 2 horas, entonces, bueno, si quieren, si no tienen, digamos, temor de salir en la pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar a los compañeros, creo que no estaban preparados. Bueno. Vamos a ver, córrete más para acá, listo, ahí ya. Vamos. Listo. Bueno, pues vamos cerrando la sesión.
Agradecer, ¿no? A Luis Carlos y a Diana las dos charlas fascinantes, sin duda. Todavía queda una sesión más para esta tarde. Quedan cordialmente invitados. La doctora Margarita Valdovinos va a dar una conferencia sobre un archivo digital en Maya para hablantes de Maya, ¿no? Entonces va a ser a las 5 de la tarde a través de Teams. Toda la información la pueden encontrar en el grupo de Facebook Humanidades Digitales Yucatán y también en YouTube. Entonces, pues nada, nos vemos en la tarde. Gracias por la asistencia, el interés y invitados para esta tarde. Un saludo. Que estén bien. Gracias, profesor.